Vamos a iniciar ya nuestra clase de psicología comunitaria. Ayer les he dejado con una incógnita que probablemente para algunos les ha puesto a pensar, probablemente algunos ya la tenían bien meditada y automáticamente dijeron el Evangelio. Para aquellos que tal vez están acomodando el día de hoy o se están incorporando, ayer para cesar el curso les dejaba con una pregunta acerca del discipulado. Debido a que tal vez había la incomodidad de uno de nuestros participantes que decía, ¿por qué dentro de la iglesia cristiana se predica el evangelio, hacemos las respectivas ayudas y todo ello? Y finalmente, incluso hay cristianos, o entre comillas, quizás se llama cristianos, que han llegado a ser partícipes en esferas de poder como representantes, sin embargo, no han hecho el impacto correspondiente dentro de la sociedad. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el error? Y bueno, salía también aquí la respuesta. Personalmente, bueno, el proyecto de grado que yo hice para la licenciatura en teología es un proyecto sobre el discipulado. Es una propuesta que estoy aplicando actualmente en la Iglesia de Sereno Belén, que es el proyecto de discipulado contextual, integral y de por vida. Considero yo que haciendo el estudio correspondiente en las escrituras, la esencia del cristianismo evidentemente está centrado en Cristo, sin embargo nos deja a Él una comisión para toda la iglesia, para todos aquellos que eran sus seguidores y que posteriormente iban a ser ya sus discípulos, y es justamente el discipulado. Una persona que dice conocer a Cristo o que ha recibido el Evangelio o que inclusive ha hecho la oración de fe, que ayer se mencionaba también, ¿no? La oración de fe. Esta oración de fe que probablemente no se encuentra en las escrituras de manera estricta, no hay esa recitación que solemos invitar a realizar muchas veces como una especie de mantra, inclusive de confesar los pecados. Sí es cierto, tiene asociaciones con ciertos pasajes bíblicos, como esencia el confesar nuestros pecados, creer que Jesucristo es el Salvador, creer en su venida y la muerte y resurrección expiatoria que ha sido suficiente para nosotros. Creo que por ahí más o menos va la esencia de la oración de fe, que se ha hecho ya un sistema. Sin embargo, el error que se notaba ayer era el hecho de que muchos, quién sabe, han hecho la sencilla oración de fe, se han confesado ya como de fe cristiana evangélica, pero no hubo un cambio. Probablemente incluso han llegado a ser corruptos. Probablemente muchos, inclusive de los que hacen su oración de fe y que actualmente se congregan, esta tarde me escribía una oyente del programa que voy dirigiendo con mi hermano y me decía, hoy iban a hablar de iglesias, hoy vamos a hablar sobre una iglesia en particular, y me decía, yo participaba en una iglesia, no muy regular, pero mis papás eran miembros de esta iglesia. Mi mamá murió, la iglesia no me ayudó. Mi papá después falleció, la iglesia se ha olvidado de mí. Eh, ¿Es así? Su pregunta de esta señorita era, ¿es así? ¿Todas las iglesias cristianas les falta ese amor al prójimo? Y la respuesta creo que va en el mismo sentido. Creo que yo entiendo de que el discipulado es el punto, el eslabón débil que solemos tener dentro de la iglesia. En la propuesta que manifiesto en este proyecto de grado es que muchas veces el discipulado que nosotros proyectamos entre los evangélicos es un discipulado más académico, es un discipulado que va enfocado a un área específica del ser humano, que es el área cognitiva, es decir, les capacitamos de conocimientos, aprende a orar, aprende a ayunar, aprende a predicar, aprende a leer la Biblia y aprende y les llenamos de muchos conocimientos. Sin embargo, el ser humano no es solo una esencia cognitiva, no solo son conocimientos. El ser humano también tiene su parte emocional, tiene una parte espiritual, tiene una parte social, tiene una parte física. Todo esto integra al ser humano de manera integral. Un discipulado integral lo encontramos en las escrituras. El discipulado que Jesús ha mostrado con sus discípulos en esos 3 años de ministerio que ha llevado, va preocupándose de diferentes aspectos, no solo el aspecto de conocimientos. Es cierto, gran parte del ministerio del Señor se ha dedicado a enseñarles a sus discípulos a través de parábolas y luego explicándoles a través de ejemplos para que ellos también los repliquen. Ha tratado de resolver algunos conflictos personales, sociales que ellos tenían, como el pago de impuestos,
como problemas tal vez con con algunos otros seguidores, como la enfermedad de la suegra de Pedro, y diferentes circunstancias. Creo que es algo que el Señor ha demostrado en el modelo de discipulado que Él ha establecido. Pablo también lo aplicó de la misma manera. Pablo, el apóstol Pablo, al hacer su modelo de discipulado a través de cartas y a través de visitas pastorales, las cuales no eran prolongadas y no eran constantes, y eso tal vez es una diferencia y una ventaja que nosotros tenemos, mis queridos pastores, hermanos. Hoy por hoy tenemos redes sociales, nos podemos conectar de manera virtual, podemos chatear, podemos escribir, mandarnos correo, mandarnos audio. Bueno, la posibilidad es ilimitada de cómo podemos comunicarnos. Pablo solo podía escribir una carta de tiempo en tiempo en respuesta hacia las circunstancias que tal vez se ha enterado de Timoteo o que probablemente Timoteo también le haya escrito. Y en tal razón hay un discipulado y cartas pastorales específicas a Timoteo, a Tito, Filemón, hay cartas específicas. Pero Pablo, en una de estas cartas, obviamente da instrucciones pastorales, habla acerca del obispado, que ninguno toma en poco tu juventud, palabras de consuelo. Pero en algunas circunstancias también Pablo toma el aspecto físico. A Timoteo le dice en alguna ocasión, Timoteo, por causa de tus dolores estomacales, te aconsejo que tomes un poco de vino, parafraseando para nuestro contexto. Te dice, te aconsejo que tomes un poco de vino. Y yo en algún momento, después de ya hacer un análisis más exhaustivo de los escritos paulinos, deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo Pablo se ha enterado de que Timoteo tenía dolores de estómago? ¿Le vio acaso mal? ¿Vio algún malestar en su rostro? ¿Lo vio así, acongojado, adolorido? ¿O es que realmente Pablo, el discipulado que él había estado ya iniciando en Timoteo, no solo implicaba los conocimientos, sino se preocupaba de sus relaciones familiares, personales? Y ahora sí, viendo a lo que ayer había la duda, ¿no? ¿Por qué aquellas personas que hacen la oración de fe no tienen un cambio, no muestran realmente ese impacto de que realmente han conocido a Cristo? Y justamente es la falta de un correcto discipulado, que no solo enfoque el aspecto de conocimientos, de cómo ayuno, cómo oro, cómo leo, sino que también enfoque mi ámbito emocional, cómo me comporto, cómo me relaciono con los pares, cómo, eh, cómo estoy en mi salud física, en mi salud psicológica, en mi salud emocional, en mi salud espiritual. Un maestro está constantemente en ese proceso de seguimiento y enseñanza. Muchos libros de discipulado que he ido revisando para elaborar este proyecto, hay que sea una cita textual que quisiera recordar en este momento que decía, ¿a quién está discipulando usted? ¿Y quién le está discipulando a usted? Que deberían ser estas preguntas planteadas en nosotros mismos y respondidas también. ¿Hay alguien en el cual usted está invirtiendo tiempo, recursos, dedicación, al igual que el Señor ha invertido en sus discípulos, al igual que Pablo ha invertido en Timoteo? Eh, Según a Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo que has visto y aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles que también puedan enseñar a otros. ¿No les parece lo mismo que Jesús hace en la Gran Comisión cuando en la Gran Comisión de Mateo dice, por tanto, id y hacer discípulos, bautícenles, enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a que guarden, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos? Y el discipulado finalmente es un discipulado de por vida. La pregunta que les había dejado en el WhatsApp, que algunos han respondido y obviamente está siendo ponderado su respuesta, es acerca de qué ha sido primero, el discipulado o el evangelio. Leí hace un tiempo un pequeño artículo que mencionaba acerca del el discipulado es primero. Y tenía obviamente sus bases. Yo he leído los comentarios que ustedes han realizado. Creo que el 100% a, hermanos, a todos, bienvenidos a todos los que están llegando. Como les decía, eviten poner presente en el comentario, puesto que estoy grabando la clase y, y distrae un poquito también para la grabación. Tengo que reportar igual esto, bueno, subirlo ya.
Yo estoy tomando lista de manera digital, es decir, yo grabo la clase, hago una captura de pantalla y en la captura de pantalla los que están presentes los registro en la lista de asistencia y si no están, por más de que me hayan puesto, estoy presente y tal vez ya no los he visto más adelante, eh, evítense. Hermana Lady, ¿cómo estás? Licenciado, buenas noches. Lo que pasa es que a veces se va la señal y por ahí toma captura justo, a veces, no siempre. Me pasó una vez, entonces tal vez sería bueno, importante decirnos cuándo está llamando o cuándo está sacando la captura para saber y estar tranquilos, digamos, de que sí, evidentemente todo está bien con respecto a la asistencia. Por favor, gracias. Gracias por la recomendación, mi hermana Lady. Am, Como estoy grabando el video, entonces veo más o menos en donde la mayoría por lo menos esté presente y en base a esa muestra hago el registro de la asistencia. Eh, creo que es lo más justo por lo menos, ¿no? Para que digan, no, pero justo me ha salido. Veo clarito, está en una mayoría. En este caso, por ejemplo, estamos 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16 personas. Ayer igual justo también estábamos 16. No sé si serán los mismos. Ah, eso, gracias. Solo quería comentarles. No sé si se encuentra Vania Catacora y Michael Vallares. Eh, creo que no están. Licenciado, el hermano Michael me dijo que no ha tomado la materia de psicología de la familia y por eso no le han aceptado en esta materia. No va a Jus- estar en esta materia. y justamente esa observación quería hacerles porque los dos, mis hermanos que les he mencionado, no se encuentran registrados en el sistema y en tal razón, obviamente, ha pasado que, bueno, han pasado la clase y después no habían estado registrados en el sistema, entonces preferiblemente advertirles desde el inicio para que se regularicen. Después, creo que si desean en este momento tomo la lista para evidenciar eso. Quién sabe, alguno no ha estado en la primera o segunda clase y pueda saber si está o no registrado en el sistema y así pueda ir a regularizar en la siguiente semana. Voy a llamar la lista, así que pongan atención, mis queridos hermanos. Se encuentra Pasa Huanca Freddy, ¿ya? Bernal Condori Lady Laura, ahí, ¿verdad? Presente, Ok, licenciado. Bendiciones. gracias. Calderón Flores Giselle, Buenas noches, presente licenciado, bendición. Castro Huanca Mario Teófilo, Chuquimia Quisbert Roberto Luis, Herbas Millos Ángel Natán, Presente, licenciado, buenas noches. buenas noches. Huacoto Mamani Antonia, Presente, licenciado. Hualpa Mamani Julio, Jerez Bernal Álvaro Jaime, Está en culto, licenciado. ya, está bien. Mamani Alanoca Eduardo, Buenas noches, licenciado. Presente. ya. Mamani Pérez Santos, Buenas noches, licenciado, bendiciones. Montenegro Sarabia Santuza, Presente. ok. Quirós Chura Wilmer Johnny, Presente, licenciado, buenas noches. buenas noches. Quispe Quisbert Isaac Reinaldo, Ramos Mamani Alfredo, Presente, licenciado. Ticona Vilcan Noé, ¿está bien? Buenas noches, licenciado presente. Belis Ortiz Demetrio, Buenas noches, licenciado presente. Zapata Quisbert Sonia Guadalupe, Presente, licenciado, bendiciones. Copatiti Monteloida, Flores Morales Samuel,
Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Guiteras, Collao, Yanine, Caterín. Presente, licenciado. Guarachi, Nina, Sergio. Presente, licenciado. Acaba de llegar mi hermano Roberto Luis Chuquimia. Estás aquí arriba, si no me equivoco. Somos 16. ¿Hay alguien que no le he llamado? Cuando estamos en el mundo. Presente, licenciado. Está bien, mi hermano. Otra vez, Roberto Chupim. Sí, otra vez, mi hermano Roberto. Espero puedan regularizar su situación. Sí, pues ni modo, hay que seguir nomás en las repeticiones al gusto, creo. Sí, mi hermano Roberto. Hay alguien que no le he llamado. Tengo 16 en lista, pero estamos 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay uno que no le he llamado. Demetrius, Sonia Guadalupe, está bien. Sergio Eduardo Mamani, está bien. Ya no sé, tal vez no está, bueno, he llamado a todos, al parecer, o alguien tal vez está conectado doble. Eso, mis hermanos, bueno, si todos los que he llamado son los que están en el sistema y están habilitados para pasar la materia. Así que con esa aclaración vamos a continuar. Les estaba diciendo que el discipulado es una parte fundamental, esencial del cristianismo. Es por eso que incluso el Señor, en el transcurso de la narración bíblica de los evangelios, le ha dedicado la mayoría del tiempo a la formación de sus discípulos. Si ustedes notan, es más incluso la explicación, la enseñanza, siempre, a ver, hagan simplemente en el eSword o en algún buscador en internet de versículos bíblicos en donde pueda buscar por palabras y busquen solamente discípulos o discípulo y van a notar que en los evangelios Jesús, las enseñanzas que daba, las lecciones que hacía, los milagros que hacía, siempre hacía, y les decía a sus discípulos, y los discípulos estaban ahí en primera fila y estaban constantemente en formación. El cristianismo que no hace un correcto discipulado bíblico, que tal vez solo hace una especie de contenido, recuerdo en el proyecto de grado, yo hice una encuesta a algunas iglesias y les preguntaba, ¿ha pasado o usted está siendo discipulado? Y la mayoría ponía sí, 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 sí. La pregunta siguiente decía, ¿cómo está siendo discipulado? Y decían, he pasado el curso Tobías, he pasado el curso tantos, tantos, he acabado escuela de líderes, he acabado escuela de discípulos. Y eso no es discipulado. Y les doy un claro ejemplo. En mi denominación hay un librito que se llama Plan Tobías. Tal vez alguno de ustedes lo conoce, lo ha escuchado. Testimonio, oración, Biblia, que es el acróstico de algunos elementos esenciales del cristianismo. Y miren este ejemplo, que les va a ayudar a entender qué tan importante es el discipulado. Si yo hagas un libro de Tobías, el librito de Tobías, que es el librito de discipulado que suelen tomar en la iglesia, contrato a un docente, tengo algunos docentes de psicología que son expertos en la docencia. Sus clases son magistrales, muy interesantes, dinámicas. Y le digo a este docente que es ateo además. Y le digo, licenciado o doctora, doctor, por favor, quisiera contratar, quiero hacer un pequeño experimento, quisiera contratar a su persona. Este es el texto que quisiera que usted pueda replicar y enseñar a un grupo de jóvenes. Y él revisa y dice, oye, pero este es algo de cristianos. Sí, es el experimento que quiero hacer, doctor. Eh, pero usted podría enseñarles esto. Sí, lo leo, lo reviso y les voy a replicar. Perfecto, llegamos a un acuerdo económico y ya. El doctor va a venir o la doctora vendrá, se unirá al grupo, les enseñará de manera magistral, comprenderán qué es el testimonio, qué es la oración, qué es cada uno de los elementos que tenía este acróstico. Le pagaré, acabó el curso. No conoce de Cristo. ¿Es eso acaso discipulado? Ahí es donde empieza a dar
el modelo que nosotros tenemos en el cristianismo, cuando creemos que la transmisión de conocimientos es la única manera de discipular. No se ha preocupado de su vida espiritual del joven, no se ha preocupado de la vida emocional, de la vida social, de la vida física que él tiene, y solo nos enfocamos en el aspecto teórico. ¿Qué fue primero, discipulado o el evangelio? Está claro, veo que todos tienen con cabalidad el entendimiento. Hermano Demetrio. Licenciado, se puede decir ambas cosas a la vez, pero hay que definir, ¿no? Primeramente, para presentar, para discipular, usted no está formando primeramente sus conocimientos, ¿no? Entonces, en todo caso, Juan el Bautista decía, ¿no es cierto? Arrepiéntanse, conviértanse. Luego el Señor predicando la palabra del Señor, pero no descartamos, estamos muy conscientes que el discipulado es importante, pero primeramente para discipular tenemos que evangelizar, ¿no? Creo que van ambos bien agarraditos de las manos, licenciado. Sí, estamos yendo muy bien, hermano Demetrio. Gracias, gracias por su aportación. Entonces, analicemos un poquito el asunto de los primeros discípulos. ¿En qué momento los discípulos, de acuerdo a la narración bíblica, han reconocido el evangelio? ¿Cuál es este evangelio? Que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Mesías. Aún no había muerto, por si acaso. No había hecho ese sacrificio expiatorio en la cruz. Pablo en Corintios aclara un poco, dice, no, este es el evangelio en el cual nosotros hemos creído que Cristo murió y esto conforme a las escrituras. Ese es el evangelio que se describe en Corintios. Pregunta ahí para analizar un poquito esto del discipulado y que nos va a ayudar a entender también cómo impactar nosotros desde ese punto en la sociedad. ¿En qué punto de la narración bíblica los discípulos de Jesús, la primera camada de discípulos, han recibido el Evangelio? Y el Evangelio, consideren mis hermanos, que es realmente reconocer que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador. Hay un punto específico en la historia, en la narración bíblica, y les pongo a pensar también el día de hoy. Jesús se une a sus discípulos alrededor de entre los 3 años, más o menos al año y medio, por lo menos, después de haber hecho milagros, señales, prodigios, multiplicación de los panes, caminar, y los discípulos todavía seguían preguntándose, ¿quién es este que hasta los mares le obedecen? Hasta los vientos calla. ¿Quién es este? No la tenían claro, mis hermanos. Los discípulos no tenían claro quién es este Jesús al cual estaban siguiendo. Todavía no la tenían clara. Es cierto que los discípulos lo han seguido porque era algo natural en la época también. En el contexto bíblico era natural que los fariseos tengan sus discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos, y que un personaje como Jesús, con esa autoridad que él manifestaba a través de la palabra que daba y a través de las señales que hacía, era natural que tenga seguidores y entre ellos también discípulos. Era algo regular en la época. Pero los discípulos todavía no tenían la seguridad que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Hasta que en cierta ocasión, antes de la transfiguración, Jesús les reúne a sus discípulos y les pregunta, oigan, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Por qué creen que Jesús les pregunta eso? ¿Y por qué la respuesta tardó tanto? ¿Por qué la respuesta no fue inmediata y les dijo, Señor, tú eres el Cristo, obviamente, ¿cómo nos vas a preguntar eso si eso es obvio, Señor? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ninguno. Todos se quedaron callados, se miraron unos a otros. Alguno respondió, bueno, la gente dice, Señor, que tú eres un profeta. Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Eh, y el Señor dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y solo uno responde con mucha firmeza y mucha seguridad. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo, tú eres el Mesías que iba a venir. Tú eres el Salvador que estamos esperando como nación. Tú eres el Hijo de David, tú eres el que iba a venir. Y desde ese entonces, Jesús le dice a Pedro, Pedro, eso no te ha dado carne ni sangre. Entonces, notamos un poquito la cronología en los hechos de los discípulos, en qué instante ellos han reconocido que realmente Jesús era el Mesías. Inclusive,
Más adelante, aún Tomás seguía dudando. Tomás dice, no, no creo que haya resucitado, no, difícil. Tomás se le aparece, Tomás, mete tu mano a mi costado, como has dicho, mete tus dedos en mis llagas, como tú dijiste. Y recién viene Cristo resucitado, y ese es el Cristo resucitado del cual predican los discípulos. Eh, no hay un orden específico, seguramente, mis hermanos. Eh, por eso damos mucho cuando decimos, a ver, bien, mi hermano, te voy a ayudar a hacer con la oración de fe. Ya, acepta, confiesa tus pecados, listo, confieso mis pecados, muy bien. Acepta que Cristo es tu Salvador, acepto que Cristo es mi Salvador. Eh, ¿Crees que el Señor va a venir pronto? Sí, creo en su venida. Amén, mi hermano, bienvenido a la familia de Dios. Una vez escuchaba un testimonio que decía de una familia, no sé si será real, pero representa algo muy particular, es lo que realmente implica el arrepentimiento, es el hecho de que una familia tenía una de, todos conversos, todos cristianos, y tenía pero una ovejita negra, como suele ocurrir en muchas familias, una ovejita negra que, y no lo digo de manera despectiva, ¿no? Que no, todavía no conocía a Cristo. Y le llevaban a iglesias, a campañas, a carpas, a diferentes actividades, campamentos, vigilias, todo lo posible para que en alguna de esas ocasiones conozca de Cristo. Jamás fue a ir a arrodillarse, jamás se dio adelante, era rebelde por su naturaleza. Le llevaron a estas campañas grandes que se llevan en estadios, donde vienen predicadores, evangelistas muy reconocidos, y cuando el predicador evangelista, después de hacer el sermón correspondiente para la predicación del evangelio, dice, pónganse de pie todos aquellos que quieran recibir a Cristo. Y dice que la hermana se puso de pie. Todos dijeron, wow, qué hermoso, por fin, aleluya, gracias Señor. Vengan aquí adelante, dijo el evangelista. Y la mujer también salió, fue hacia adelante. Todos alegres, emotivos. Vuelve la que ahora ya va a ser la hermana en Cristo porque ya ha ido adelante a hacer la oración de fe. Y le abrazan, le dicen bienvenida a la familia, por fin, que el Señor te ha hablado y todo eso. Y a alguien se le ocurre preguntarle, ¿en qué instante de la prédica tú has reconocido que eras pecadora? Que es parte del arrepentimiento. Uno no puede arrepentirse si no se conoce que ha cometido pecado, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y la mujer dice soberbia, ¿yo pecadora? Para nada, si yo no hago daño a nadie. Y todos, entonces no pasa nada, fue algo emocional. Y muchas veces pasa esto en algunos eventos que tenemos como cristianos, como conciertos, campamentos, vigilias, que apelamos más a la emoción y poco a la razón. El discipulado implica enseñanza, que es la parte racional, de razonamiento, de conocimiento. El evangelio, de la misma manera, el creyente tiene que comprender a cabalidad que Cristo es el Salvador, es el Mesías, que requiere él el sacrificio de Cristo, que no puede por sus propios medios alcanzar salvación. Y el discipulado tiene que ser un seguimiento de por vida. Alguna vez me preguntan, pastor, ¿por qué los jóvenes llegan tan tarde a la escuela dominical? Yo siempre doy estas respuestas. Falta discipulado, pues. Si tuviera un maestro el cual le esté discipulando, estate seguro que le exhortaría por llegar tarde. Pastor, ¿por qué hay tanto chisme en la iglesia? Falta de discipulado, mi querido hermano. Porque si este hermano chismoso tuviera un maestro, le estaría enseñando también en el área de su carácter. Pastor, ¿por qué tanta envidia en la congregación y se pelean entre ministerios? Falta de discipulado, mi querido hermano. ¿Por qué? Si tuvieran un realmente maestro que esté siguiendo a Cristo, habría una disciplina en esa envidia, en ese egoísmo que tiene. Hagamos nomás un énfasis amplio en lo que es el discipulado. Les animo a que ustedes mismos de manera individual, sé que esta materia no es discipulado, pero el Señor también nos lleva hacia ese punto, por algo también será. Hagan un estudio personal, individual, revisen las escrituras, revisen otra vez el Evangelio, revisen otra vez cada uno de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también de Hechos de parte de Lucas, revisen a Pablo una vez más y vean qué hacían los discípulos, en qué punto conocieron a Cristo, en qué instante reconocieron la verdad. Y les aseguro que si cambiase un poquito, mejoraríamos un poquito, aunque sea, el modelo de discipulado que tenemos en nuestras congregaciones, mejoraríamos un poco más. Les aseguro que así puede ser. Eh, Hay congregaciones que sí tienen un modelo de discipulado muy efectivo y lo bueno hay que imitarlo.
lo bueno hay que imitarlo. Posiblemente alguno de ustedes esté congregado en alguna de esas congregaciones en donde tiene alguien que le está discipulando y, y usted también está discipulando a alguien y no solo se está enfocando en su crecimiento de conocimiento, sino también se está enfocando en su crecimiento emocional, en su bienestar social, en su bienestar físico, que implica eso del discipulado. Vamos a continuar en el punto que hemos quedado el día de ayer y vamos a eh, retomar un poquito acerca de la unidad número 1 y nos habíamos quedado en el proceso histórico de la psicología comunitaria, en donde la reflexión importante en este punto es que así, similar a la teología, similar a la psicología comunitaria, la teología era más académica en Norteamérica, en Europa, y todavía sigue siendo, les comento, siempre más centrados en lo que dicen las escrituras, en la parte teológica, doctrinal, pero poco en lo que pasa en el día a día nuestra gente. Y creo que nuestro contexto latinoamericano tiene sus propias características. Nuestra gente tiene sus propias luchas. Luchamos con la discriminación, con la pobreza, con la injusticia, con la violencia. Son elementos particulares de nuestra sociedad. Y como teólogos también tenemos que responder a estas circunstancias particulares en las cuales estamos. Los psicólogos comunitarios, en su tiempo, parecido también a nosotros, les decía que incluso va asociado, porque en la etapa de los 1900 a 1950, en donde se han ido desencadenando muchos golpes de estados militares en toda Sudamérica, el Plan Cóndor aquí que se conoce así entre habla y habla de la gente, donde se han establecido gobiernos militares en toda Sudamérica para tratar de expulsar al socialismo y al comunismo que querían ingresar, que finalmente ingresaron. Entonces, los teólogos trataron de responder hacia esa necesidad. Los psicólogos comunitarios trataron de adaptar sus conocimientos también de acuerdo a esa necesidad. Y es una llamada a reflexión para nosotros y decir si estamos realmente respondiendo nosotros en esta época de la misma manera. Les comentaba que en las fases de, de desarrollo histórico de la psicología comunitaria tiene 6 fases marcadas. Una fase práctica en donde simplemente se hacía de manera empírica el tratar de ayudar a la gente, de entenderles, de comprenderles, de capacitarles. Pónganse en esa situación. Un psicólogo de atención de casos individuales analiza el caso de la persona de manera individual, se analiza un poquito de su historia, se analiza un poco de los elementos que le están generando malestar y los causantes además, y se trata de establecer un pequeño programa de intervención de manera individual. Entonces el psicólogo comunitario ve que en esta comunidad, en este pueblo aymara, no hay casos individuales, es realmente un malestar general de toda la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Investiga de la misma manera su historia, investiga sus males, investiga los causantes que le están generando estos males y hace intervención terapéutica para una comunidad. Más o menos ahí es la figura. Entonces, luego se va desarrollando ya un poquito, van definiendo sus métodos, viene la parte epistemológica, qué es lo que conocen o qué es lo que van a ir comprendiendo de acuerdo a la intervención en las comunidades. En el aspecto metodológico se desarrollan elementos propios de la psicología comunitaria para trabajar en sociedad, que igual aportando a ciencias como la sociología o el trabajo social, tratan de congeniar en apoyo a comunidades. Se analiza la parte ética de hasta dónde el psicólogo comunitario puede adentrarse en una comunidad para generar cambios. Está ese llamado del psicólogo comunitario, del que va a intervenir en una sociedad, el generar la revolución. En el ámbito político también, el tratar de apoyar a las comunidades, darles voz, darles, quién sabe, herramientas para que ellos puedan hacer manifestar sus falencias, lo que les hace falta, y que los gobiernos, las alcaldías también tomen en cuenta. Entonces, más o menos va por ahí la psicología comunitaria. Nosotros como teólogos, como líderes que nos estamos formando, podemos asociarnos también a este trabajo que suele hacer la psicología comunitaria, de intervención en las comunidades. ¿Por qué? Porque además nosotros llevamos el mensaje del Evangelio, las buenas noticias que Dios ama al hombre y que sacrificó a su Hijo para la salvación de este hombre.
y que todo aquel que en él crea no se pueda perder, sino tenga vida eterna, que lo único que el hombre puede hacer es arrepentirse y de esa manera transformar también el pensamiento, el comportamiento de la comunidad. Un hombre que realmente conoce a Cristo transforma su familia, transforma su comunidad, que realmente ha tenido un encuentro, transforma incluso sus propios pensamientos, su manera de actuar. Veamos el caso de Pablo. Pablo como fariseo consintió la muerte de Esteban y consintió la muerte y el arresto de muchos de los primeros cristianos de la época primitiva de la iglesia. Tenía ascuas, le ardía el corazón, enardecía de rabia y de enojo frente a este grupo que finalmente les van a llamar cristianos, seguidores de ese tal Jesús. Pablo, en el encuentro a Damasco con el Señor, tuvo esa revelación y tuvo que transformar su pensamiento. Es bien bonito la teología paulina, porque Pablo no le tomó un día, no es que, uy, ahora sí me levanto y ahora pienso diferente. No, mi hermano, Pablo era fariseo desde su infancia. Él mismo dice, he sido enseñado a los pies de Gamaliel desde que era muy joven. Él probablemente estaba destinado a ser una gran autoridad reconocida en el ámbito de los fariseos. Sin embargo, el encuentro con Cristo hizo que repensaras lo que él creía. Él creía firmemente que esos seguidores de tal Jesús eran unos mentirosos, eran unos embusteros que estaban tratando de afectar a la creencia que él tenía. Él esperaba con mucho anhelo la llegada del Mesías. Celosamente guardaba. Había dos clases de fariseos en la época de Pablo, los fariseos Shammai y los fariseos Gilel, que son como escuelas, que lo vamos a poner así, como escuelas de fariseos. Y Pablo pertenecía a los Shammai, que eran la escuela farisea más estricta de todas. Ellos realmente eran bien estrictos en el cumplimiento de la ley. Evitaban corromperse con los romanos, evitaban corromperse con publicanos, trataban de estar lo más santos y dignos y pulcros frente a toda la sociedad y tratar de cumplir las escrituras y esperar la llegada del Mesías. Pablo en el camino a Damasco transformó su pensamiento, transformó su vida y transformó la vida de ese entonces. Viajó al Asia, hizo lo que los primeros discípulos no estaban logrando hacer, que era trascender Jerusalén, que era ir más allá de Samaria. Hizo eso, se fue al Asia, se fue a Roma, se fue a Grecia, llegó a comunidades capitales grandes como Éfeso, como Galacia, como Corinto, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque realmente había comprendido, transformado su pensamiento y de esa manera llevaba un pensamiento transformado hacia diferentes regiones, combatiendo religión, combatiendo discriminación. ¿Acaso no se recuerdan cuando Pablo hay una mujer que tenía el espíritu de adivinación y que al reconocer al apóstol quedó libre? Y después el que tenía poseída a la niña como parte de su negocio, denuncia a Pablo como que le ha hecho un mal. ¿Acaso no ha hecho eso un cambio de justicia a Pablo? Claro que esa era una de las tareas iniciales de la iglesia cristiana. ¿Cómo la psicología comunitaria hace lo que se va a llamar proceso de cambio? No el proceso de cambio, sino el proceso de cambio de la psicología comunitaria en una comunidad. Inicialmente se empieza con proyectos, con una etapa de sensibilización en las comunidades. En esta etapa se empieza a hacer la parte de enseñanza, en la parte de poder hacerles entrar en razón de la necesidad que están padeciendo. Eh, por ejemplo, si esta comunidad tiene, les daba el ejemplo ayer, ¿no? Tiene un gran alto índice de mortandad infantil debido a infecciones estomacales. Entonces es una etapa inicial donde el psicólogo comunitario, el predicador, el líder, hará comprender a la comunidad, decir, mis queridos hermanos, queridos vecinos, ¿acaso no notan el malestar en el cual estamos viviendo? ¿Acaso no notan de cada 10 niños, 3 llegan a morir? Que es un gran porcentaje. ¿Acaso no nos dolemos con el luto que pasan estas familias? Tenemos que hacer algo, mis hermanos. Luego viene la etapa de concientización, en donde se debe hacer entrar en razón a la comunidad
acerca del malestar que ellos también pueden ir reflexionando y cambiando también su actuar. En la concientización se les dirá a mis queridos vecinos, hermanos, dejen de tomar agua directamente del río porque viene contaminado allá de la mina, están botando químicos y nos está haciendo mal. Dejemos de tomar esta agua, evitemos, tratemos de potabilizar el agua, buscaremos algún sistema de potabilización, entremos en conciencia que nosotros también estamos siendo parte de ello. Seamos más higiénicos, hagamos, quién sabe, las necesidades no cerca del río y ven ahí los proyectos de intervención iniciales que hacía la psicología comunitaria. Se motiva a la gente, dice, así, compañeros, vecinos, hermanos, vamos a tratar de hacer el cambio importante para nuestra comunidad. Todos podemos ser parte. Vamos a ver crecer a nuestros niños grandes, jóvenes, y ellos mismos van a ser productivos más adelante. Vamos a dejar de tener el luto de ver la muerte de nuestros queridos niños. Y por último viene una etapa de acción, donde ya después de sensibilizar, concientizar, motivar a la gente, se acciona, se ejecuta los proyectos, se ejecuta la idea, se ejecuta los modelos, los métodos que se han ido aplicando para poder finalmente ver los resultados en la comunidad. Eso va a generar un proceso de cambio. Y de la misma manera, incluso mis hermanos, más o menos así se predica el Evangelio. La persona tiene que ser sensibilizada acerca de la necesidad y la tarea de que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tiene que concientizar a la persona de que necesita de Cristo, que sin Él no puede seguir, que sin Él no puede ser salvo, que no hay riqueza, no hay medios físicos, ni penitencias, ni ningún otro elemento, que solamente en Cristo nosotros podemos alcanzar salvación. Se le motiva, así que pueda hacer eh, el arrepentimiento, confesar sus pecados, apartarse del mal y tomar esa acción de seguir realmente a Cristo. Notan que es igual un modelo similar al que nosotros aplicamos en la iglesia cristiana. ¿Cuál es el rol y la tarea del psicólogo comunitario? ¿Qué tareas normalmente suele hacer en las comunidades? Un psicólogo comunitario va a tratar de hacer comprender a las comunidades que la ayuda, que el trabajo de poder nosotros resolver nuestras necesidades implica que nosotros vayamos más allá de simplemente pensar de manera individual, sino que empecemos a pensar entre toda la comunidad lo que necesitamos. Algo que hace también el psicólogo comunitario es algo que vamos a aprender más adelante, en la última unidad, si no me equivoco, es acerca de la investigación-acción, que es una metodología muy interesante para poder ejecutar cambios sociales. Eso implica el que el psicólogo sea parte de la comunidad, se adentre en la comunidad y pueda desde la comunidad empoderarla y ver los cambios. Así también el psicólogo comunitario va a tratar de establecer relaciones dentro de la comunidad. Tiene que tratar siempre de que los miembros de la comunidad, todas las organizaciones, los grupos, puedan en conjunto resolver los problemas. Uno solo no puede, pero si se hace fuerte con las agrupaciones, si se hace fuerte con cada uno de los vecinos, va a poder alcanzar. Además de ello, también hace obviamente la lucha. El psicólogo comunitario tiene más un pensamiento social, humanitario. Hace las luchas sociales frente a la opresión, frente a la desigualdad, frente, quién sabe, a la marginación de algunas clases sociales. Y si notan, es parecido a lo que nosotros como iglesia cristiana también deberíamos hacer. No solo, mis hermanos, el llamado que tenemos como iglesia es predicar la teoría bíblica que tenemos en las escrituras, que si no se hace acción, siempre va a ser teoría, que si no lo accionamos en la comunidad en donde vivimos, seguirá siendo teoría, son letras. Como Pablo dice en Corintios, ¿no? Si yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un metal que resuena. Para hacerles pensar un poquito acerca de las letras en las escrituras. Los primeros casi 300 años de la iglesia, los cristianos no tenían Biblia.
Es cierto, estaba ya desarrollado el Torá como base esencial inicial de escrituras, lo que hoy por nosotros va a ser el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Sin embargo, todavía no estaba desarrollado el Nuevo Testamento. Por el año 300, por el siglo III más o menos, se hace un concilio en donde se va a establecer ya los escritos sagrados, pero los primeros años de la iglesia primitiva de Hechos, la que se congregaba en Jerusalén y se predicaban y se convertían por millares, cada día el Señor añadía quienes iban a ser salvos, no tenían Biblia, o sea, no agasaban y te decían, dice así Romanos 6:23, y dice también San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que te... Y además, la Biblia, en su mayoría de los textos bíblicos, ha sido escrito para los cristianos, y no así netamente para los que no conocían de Cristo. Es cierto, hay escrituras propias que han sido dedicados a un público no cristiano. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, que es la narración de Juan para el público griego en especial, para que conozcan quién era realmente el Logos, quién era realmente el Mesías y qué tan parecido eran los eventos milagrosos que él hacía con los dioses también de la época. Pero la mayoría de los escritos bíblicos que tomamos, mis hermanos, era inicialmente para la iglesia, para los creyentes, para animarles, para fortalecerles, para instruirles. Y hoy por hoy la predicación de evangelio que solemos hacer es agarrar a versículos y a bibliazo a muchos que no conocen de Cristo. Y por ahí también esamos un poco, porque les agarramos a Biblia y está bien, yo creo que está bien. O sea, está bien que tomemos citas bíblicas, versículos bíblicos, narraciones bíblicas, pero si esto no va acompañado de nuestros hechos, son palabras huecas. No vivimos lo que predicamos. En, en una historia de Juan Wesley, es una historia muy reconocida, voy a tratar de parafrasearla y recordar los eventos más importantes. Recuerdo que Wesley está de viaje en una embarcación y justamente está una comunidad también cristiana, que es una comunidad de moravos, que igual confesaban a Cristo. La embarcación estaba a punto de hundirse, naufragar, y era una crisis terrible para Wesley, porque estaba a punto de morir. Juan Wesley es un teólogo muy reconocido en la época, fundador del metodismo. Wesley relata en sus escritos que vio con sorpresa que este grupo, en vez de estar angustiados por la muerte, estaban cantando alabanzas, mientras él estaba angustiado de poder morir. Escribe más tarde, Wesley dice, estos realmente practican lo que predican. Y el testimonio, la predicación del Evangelio, las intervenciones que hacemos en nuestra comunidad, en nuestra vecindad, mis hermanos, las campañas de evangelismo que hacemos, ¿realmente estamos practicando lo que estamos predicando? ¿O simplemente son palabras vacías, huecas, que, que llegan a ser huecas porque nuestro testimonio frente a la comunidad no significa nada? Que frente a la comunidad somos un grupo religioso de personas que se congregan dominicalmente, que a veces saludan, que a veces nos hablan, que hemos pasado necesidades como vecinos porque no había agua. Miren, aunque ese día no había agua y la iglesia cristiana no ha hecho nada, ni siquiera quería venir a las reuniones, los evangélicos de su terreno. Nosotros los vecinos hemos hecho llegar la luz y el agua y los evangélicos ni siquiera querían venir a las reuniones. Ese es el testimonio que muchas veces damos como congregación. No todos, seguramente. Yo anhelo que nuestro grupo sea el grupo diferente de todos los años. Que entre nosotros estén la crema innata de los evangélicos. Que realmente estén practicando lo que estén aprendiendo. Y podamos ser esa diferencia. Pero podemos, y si no, podemos. Al igual que un psicólogo comunitario tiene esa vocación de servicio, esa vocación social, la iglesia también va de la mano asociada con el evangelio.
Ya para ir terminando esta unidad, vamos a hablar un poquito acerca del comportamiento y la conducta social. ¿Por qué la gente, la sociedad, eh, los, eh, los movimientos sociales, mineros, y cada uno de los participantes de una comunidad, por ejemplo, ahí vemos en el dibujito, ¿verdad? Es alguna manifestación, a ver, no recuerdo, no noto, o sea, todas las manifestaciones son similares en la ciudad de Paz. Al parecer tienen barbijo, entonces debe ser una manifestación cercana. ¿Y por qué estos grupos, estas agrupaciones se comportan de la manera que se comportan? ¿Por qué la junta de vecinos está rebelde? ¿Por qué mi congregación está siendo medio rebelde, reacia a mí? La psicología analiza eso, presenta algunas teorías y hoy vamos a ver algunas teorías que explican el comportamiento y la conducta social. Siempre digo en mis clases y siempre que trato de hablar de teorías, siempre les hago la aclaración. Una teoría es una manera, una forma, como una agrupación o un grupo de personas, o inclusive solamente una persona, piensa, ha analizado y da una posible respuesta. Probablemente esta respuesta no tenga toda la autoridad, no tenga toda la veracidad, tendrá algo de verdad seguramente, pero es una posible respuesta, es una teoría más. Por eso viene la teoría de la evolución, es una teoría, es una posible respuesta. Algunos la creen bien, pero siempre va a ser una teoría. Y ese es el punto inicial para poder enseñar, es decir, oye, es una teoría, no es una verdad absoluta. Cristo es la verdad absoluta para mí y para muchos. Entonces, son teorías, pero que nos van a ayudar a comprender de alguna manera cómo la gente se llega a comportar. La primera es la teoría de la influencia social. Y esta teoría más o menos viene de lo que serían los influencers, ¿no? Influencia social. La gente se llega a comportar como se llega a comportar los grupos, las masas, porque hay algo que les influye. Mm, Suele ser a veces un líder político, suele ser, quién sabe, algún personaje que les motiva, les incita, les dice, salgamos todos mañana a la cruz, salgamos todos mañana en el obelisco, hagamos escuchar nuestra voz, hagamos reclamar correctamente a este gobierno lo que nos aqueja. Entonces en redes sociales se hace viral y se está convocando y va a tener seguramente su convocatoria. ¿Qué va a depender si ese comportamiento de la comunidad, de la población, funciona o no? Va a depender justamente de la capacidad de la influencia. Si es simplemente una influencia informativa, y va a haber dos, informativa y normativa. Obviamente, mis hermanos, les voy a compartir las presentaciones y algunos textos también para que puedan argumentar un poquito más. Está en la bibliografía además. La influencia informativa se refiere a que las personas reciben información. Supongamos que ha salido un video aclaratorio en donde dice eh, los bancos van a cesar y está bien argumentado, van a cesar porque ya no hay dinero y no hay dólares y no nos van a dar nuestro banco, van a hacer cosalito, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido y empieza a informarse la gente y esa información y que también puede ser mala información, finalmente esa información genera cambios de comportamiento en la comunidad. Puede pasar esto también en la iglesia. Quién sabe, alguien recibe un informe y dice, están diciendo que en la iglesia se están robando los diezmos. Puede ser una mala información. Esta mala información hace que en la iglesia, en la congregación, exista un malestar. Pero también puede ser desde un aspecto normativo. Es decir, cuando se establece como norma, por ejemplo, dentro de la sociedad y decir, todos de manera obligatoria tienen que venir a bloquear. Ya es una norma. Entonces, se hace el cambio social y el comportamiento para la comunidad. Esa es una de las primeras teorías que explica por qué la sociedad suele hacer revoluciones, convulsiones, malestares, congestiones sociales debido a eso. Puede ser por una información o puede ser por una norma que se ha establecido. También dentro de la psicología se manifiesta la teoría del condicionamiento clásico, que es una manera también de explicar por qué la gente se comporta como se comporta. No sé si se recuerdan
Eh, Otra vez lo han escuchado el condicionamiento clásico de Iván Pavlov, que condicionó a sus cachorros y les ponía comida a pesos. Y un peso normalmente cuando come y está bien hambriento empieza a salivar. Razas como los boxers salivan mucho más. Entonces el peso empieza a salivar porque está comiendo, está deseoso de su comida. Entonces Iván Pavlov va a asociar el comer, la salivación, con un factor condicionante, que es una campanilla. Tin, 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 tin. Entonces el peso come, suena la campanilla, no está sonando, tin, 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 y el peso está comiendo. Y va a buscar una asociación de estos eventos. Cada vez que el peso come, va a sonar la campanilla y va a estar comiendo el peso y va a salivar. En cierta ocasión va a quitar la comida, solamente va a sonar la campanilla. ¿Qué creen que va a ocurrir con el peso? Va a empezar a salivar. Se ha creado una conducta condicionada. Y el ser humano también genera conductas condicionadas. Y les doy un ejemplo. Eh, Dos ejemplos. Primero el del limón. Supongamos que tienen aquí un limón. Vean aquí mi cámara. Y la voy a poner grande para que ustedes la vean. Y aquí está un limón. Hay un limón y este limón la voy a partir en dos de manera imaginaria. Ah, como sale jugo, ¿verdad? Mira, mira, unas cuantas gotitas de jugo y la voy a exprimir en mi boca. ¿Han notado cómo ustedes han empezado a salivar? Condicionamiento clásico. Tienen una conducta condicionada. Su cerebro ya asociado simplemente el imaginarse limón y a salivar. Otro condicionamiento clásico que es, por ejemplo, el timbre del recreo. Yo recuerdo en colegio el timbre estaba cerca donde está la luz y solía apoyarse el regente y se apoyaba, tin, trin, sonaba en todo el colegio trin, y nosotros veíamos, la primera respuesta era ¡Yeah! Pero luego veíamos, pero falta todavía para las 12 para la salida. Y luego entraba el regente, mil disculpas, profesora, no, ha sido un error. Y pasaba curso por curso para informar de que era un error de timbre. Pero el comportamiento de la gente al escuchar el timbre era, "¡Eh!". No ha habido nada. Miren este comportamiento social. Filas en la gasolinería. ¿Qué es lo que genera? Y uno dice, pucha, no, va a haber escasez. A sacar el auto y ir a hacer fila urgentemente. Hasta ahora sigue siendo, ¿no? Ahorita el timbre, ves en las noticias, hay ciertas filas, o simplemente estás de pasada y ves unos 10 autos en la gasolinera y dices, ya no media vuelta, creo que va a haber crisis. Vuelves a hacer fila. ¿Qué ha pasado? Has visto una fila y quién sabe la fila era porque justamente alguien se ha plantado el auto ahí en la entrada de la gasolinería y no había paso y ha empezado a hacerse una fila. Pero tú, como condicionamiento clásico, como conducta condicionada, dijiste, no, siempre que hay fila va a haber crisis económica, va a haber crisis de diésel, mejor iré a hacer fila nomás y te vas a hacer fila. Luego de rato te das cuenta y dices, no, se había plantado alguien, no había sido una crisis. Tu conducta ha sido condicionada. En la sociedad hay muchas acciones que son condicionadas. La sociedad reacciona a ciertos eventos. Eh, el, Hay bloqueo. La COP declara paro de la Central Obrera Boliviana indefinido. Todos vamos a cargar gasolina, vamos a abastecernos de comida. Bloqueo de las 1000 esquinas, vamos a sitiar toda La Paz. Uy, ya está el comportamiento social. ¿Y a dónde va? A llenar los mercados, supermercados, gasolinerías. Entonces, la teoría de condicionamiento clásico añade y dice, el comportamiento social de las masas responde a acciones o a conductas condicionadas que han sido ya premeditadas, han sido asociadas ya. Otra teoría es la teoría, bueno, no estoy compartiendo, les voy a compartir. La teoría del condicionamiento operante. Hay dos tipos de condicionamiento. Uno es el condicionamiento clásico de Iván Pavlov y el otro es el condicionamiento operante. El condicionamiento operante de Skinner
hice un experimento. Yo recuerdo que este experimento nosotros también lo hicimos en el colegio, que es estímulo y recompensa. Teníamos un pequeño laberinto para ratones y mi ratón, que se llamaba Vigo, tenía que iniciar y encontrar cuál era el camino correcto y salir. Solo había una salida y solo había un camino correcto. Entonces uno dice, ¿cómo enseñas al ratón a que pueda encontrar la salida? Dos caminos. O lo castigas y le golpeas, tic, 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 encuentra la salida. O el camino que va a tener respuestas o resultados más efectivos y permanentes. Le dejas galletitas en el camino, pretzels o su comidita favorita, durante todo el camino. Entonces el ratón come, 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 acaba, come, 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 acaba. El condicionamiento operante es que se estimula, se refuerza su conducta, la conducta que tú quieres que permanezca. Entonces, de la misma manera, en la sociedad aplica el condicionamiento operante para el comportamiento social. La gente responde a refuerzos positivos o negativos o a castigos o refuerzos negativos con conducta. Entonces, si el gobierno, por ejemplo, manifiesta y dice, se ha declarado estado de sitio, nadie sale, pobre de aquel que salga, no estoy bromeando, decía un político, ¿verdad? No estoy bromeando, nadie quiero que salga, no estoy jugando, los voy a meter presos a todos. Entonces la gente tiene respuestas operantes. Al castigo normalmente obedece, pero un instante descuida el castigo y la gente se rebela. Normalmente la gente responde con mayor regularidad a refuerzos positivos. Además, el comportamiento queda permanente. ¿Qué tal si el gobierno, en vez de decir, todos quedan en sus casas o los arresto, los voy a meter presos? ¿Qué tal si decía, queridos bolivianos, todos aquellos que queden en sus casas, se les va a descontar el 10% de su factura eléctrica? Si salen, se les va a aumentar el 10%. Entonces la gente se piensa y dice, si me quedo, mes de baja, es como que me estuviera pagando, refuerzo positivo, y se quedan. Hay maneras de movilizar las masas. Teoría del aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario se refiere al aprendizaje por observación. Nosotros observamos el comportamiento, vemos modelos. No sé si alguna vez ustedes han comido en una mesa donde hay infinidad de cubiertos, 3 tenedores, 2 cucharas, una cucharilla, una copa alta, una copa honda, un vaso, un plato plano, servilletas y varios más elementos. Entonces tú dices, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? Tal vez ya no, ¿qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? Lo primero que dirás, vas a entrar en crisis porque es un evento de diputados o de embajadores. Lo primero que vas a hacer es observar. Vas a encontrar un modelo de aprendizaje y vas a empezar a hacer lo mismo. Está agarrando la copa alta, listo. Y ha pedido que le sirvan. Ha hecho así y le han servido. Ah, bien. Está agarrando el tenedor y copias, empiezas a copiar lo mismo. Eso se llama aprendizaje por observación o aprendizaje vicario. Y las masas aprenden por observación. Un detalle bien interesante que tal vez ustedes no lo han notado, en el año 2019, cuando Evo Morales denunció, justamente en esa época quedó asociado, es como que por casualidad, quién sabe, ¿no? Salió la película de Guasón. Guasón, la película habla de un personaje que tiene ciertos trastornos de personalidad, además que tiene ciertos problemas psicológicos, y que finalmente la película acaba con una anarquía. Él enciende una anarquía en la comunidad, en Ciudad Gótica. Todos empiezan a salir, a reclamar, a golpear a los policías, a alterar todo el orden social. Entonces, solemos nosotros y notarán que la juventud de ese entonces salió con las mismas categorías. Es más, algunos salieron disfrazados del Guasón para hacer lo mismo que en la película. Aprendizaje vicario. Lo que vemos, aprendemos. Los medios de comunicación acá son determinantes. Lo que enseñan un influencer, lo que enseñan los medios de comunicación son conductas que se pueden copiar. Y si me parece agradable, voy a copiar esa conducta. Si me parece algo adecuado, voy a copiar esa conducta.
Aquí la iglesia tiene que trabajar mucho, tenemos que demostrar una conducta adecuada, que digna de copiar, digna de imitar. Satanistas, zoqueros que están dedicados a Satán, dicen, nos vamos a ir al infierno, y hacen sus señales, ¿verdad? Y todos, y empiezan a hacer mosh, empiezan a invocar a Satanás, hacen todos sus eventos, pero tienen la garantía y la seguridad de que se van a ir al infierno. Y los jóvenes, los adolescentes, hacen una copia idéntica de todo ese comportamiento, porque ven en ellos un modelo digno de imitar, aprendizaje vicario, y ahí las comunidades aprenden eso. ¿Por qué no ofrecer a la generación actual de jóvenes modelos dignos de imitar, que sean genuinos, modelos que demuestren realmente aquello que están predicando, lo practiquen, que no demuestren una falsedad, que no demuestren simplemente una fachada, sino que se muestren así como Cristo también los ha hecho, regenerados, pero con su propia esencia? Es un llamado propio para la iglesia, a ser modelos de aprendizaje. Y por último, la teoría de sociocultural. Eh, Esta teoría, que la desarrolla Vygotsky, que igual es un representante dentro de la psicología, aplica en el hecho de que, de alguna manera, por ejemplo, los niños, los jóvenes, al interactuar con la sociedad, con sus grupos sociales, aprenden sus conductas. De aquí viene la frase famosa, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si estás en un grupo de 5 personas y de estas 5 personas, 4 son alcohólicos, tú eres el quinto. ¿Por qué? Porque la sociedad, el grupo al cual pertenecemos, influye en el comportamiento. Entonces, por eso Vygotsky dice la sociedad, el aprendizaje sociocultural afecta nuestro comportamiento, nos hace pensar de manera diferente. La iglesia tiene que presentar también grupos a los cuales puedas pertenecer. Los adolescentes buscan grupos de pertenencia. Alrededor de los 12 hasta los 20 años, 21 años, adolescentes quieren pertenecer a algo. Ideal en esta época darles grupos de pertenencia como grupos de pandero, aunque tal vez en tu iglesia no se dance, ya hay grupo de evangelismo, grupo de teatro, grupo de mimos, grupo de payasos, grupo de discipulado, grupo de Boy Scouts, grupos de lo que sea. Te aseguro que vas a acercar al adolescente para que reciba una influencia cultural, social diferente a la cual él está habitado. Porque si el adolescente no llega a uno de estos grupos en la iglesia, te aseguro que va a llegar al grupo de los cancheros que van a beber cada fin de semana, los 7 ligas que acaban borrachos en la noche, o va a acabar en una pandilla, o va a acabar en algún grupo de delincuencia, porque busca dónde pertenecer. Es la naturaleza a la cual el Señor nos ha creado de esa manera. Démosle alternativas para poder pertenecer a un grupo. Entonces, esa es la aplicación. Ya la siguiente semana vamos a ver la unidad número 2 y vamos a ir viendo esos elementos que lo acabamos de ver. Así más o menos para introducirnos un poquito a la psicología comunitaria. Espero que les haya entrado por lo menos una pequeña curiosidad, un pequeño anhelo de querer aprender lo que, lo que vamos a necesitar para aplicarlo dentro del ministerio y podamos ser agentes de cambio, podamos ser personajes que influyan en nuestra comunidad. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una congregación. He visto que pocos de ustedes pertenecen a la misma línea denominacional o congregacional. Y anhelo yo, sinceramente, que ustedes puedan influir. Por eso también se están formando como líderes en esta carrera, liderazgo pastoral, para que de alguna manera ustedes propongan cambios. Y que esos cambios no solo por querer cambiar, sino porque a veces realmente son necesarios. Ya la sociedad está cansada de grupos religiosos, no solo de índole evangélico, sino grupos religiosos sociales, grupos religiosos que manifiestan alguna teoría, algún tipo de pensamiento. La gente quiere ver hechos, la gente quiere ver realmente el resultado de lo que tú crees. Y si lo que tú crees tiene resultados, entonces es digno de imitar para la gente de esta generación. Hagámoslo de esa manera. En psicología comunitaria vamos a ir viendo todos estos detalles. Ya la siguiente semana vamos a ir viendo un poquito acerca y profundizando sobre los problemas sociales. Vamos a profundizar un poquito más sobre la teología de la liberación y la psicología comunitaria. Sé que hemos visto ya unos pequeños pincelazos, pero ya la siguiente semana vamos a profundizar un poquito su pensamiento.
El día sábado, recuerden que nos vamos a encontrar. Les he compartido al grupo de WhatsApp esta imagen, pero les voy a compartir por si acaso y para explicarles un poquito de el trabajo que vamos a ir haciendo. Es una pequeña infografía sobre nuestras responsabilidades. Tenemos ahí el trabajo de lunes a jueves, que es nuestro avance sincrónico, nuestra clase virtual en Meet, en donde debemos asistir, obviamente, participar y comentar el video que se encuentra en la página del Google Sheets. He visto que varios ya han comentado muy bien. Los viernes, ya por políticas de nuestra carrera, pasamos el webinar, ¿verdad? Aprovechen, el webinar nos genera currículum, nos genera cartones, para algunos son valiosos los certificados que tenemos y vayan aprendiendo, dan excelentes exposiciones. Esta semana, si no me equivoco, estamos hablando en los webinars, a ver, voy a revisar. Esta semana se va a ir repasando sobre la cosmovisión bíblica, principios de la cosmovisión bíblica. Ah, no, ese es de la conferencia magistral. El webinar va a ser sobre la mayordomía del cuerpo, así que a ver si vayan participando. El día sábado empezamos a las 8 hasta las 2:30 nuestra clase presencial. Vamos a empezar con un devocional. Recuerden que tenemos un repaso de lo que hemos ido avanzando. Les anticipaba que vamos a ver el aspecto práctico del desarrollo. El día sábado les voy a explicar con mayor amplitud lo que vamos a hacer en el proyecto y los trabajitos del aula también que tenemos. Y listos para nuestra evaluación parcial. El sábado igual vamos a coordinar la evaluación parcial, que es un formulario de Google Forms, y los vamos a habilitar también. En responsabilidades está escrito también aquí en la infografía. Tienen que comentar los videos y preguntas de la clase cada semana. Podemos hacerlo por WhatsApp o pueden ir comentando también en los videos de YouTube. El mapa de la empatía. Ya les he compartido el pequeño gráfico, ayer les he explicado. El workbook, en donde tenemos dos actividades. Uno, hacer un análisis crítico de la película Romero. Voy a buscar el link, creo que tengo subido en mi Drive. Espero que siga y les comparto el link para que lo puedan descargar o lo pueden buscar también. Creo que no está en algún stream, en alguna plataforma, pero les tengo descargado. ¿Y cómo vamos a elaborar el proyecto? Estos dos elementos lo tienen que presentar hasta el 27 de mayo. Hasta. Pueden presentarlo más antes, si así ustedes lo ven conveniente. Los work papers, hay 3, el de la materia, hay los transversales de ética y de evangelismo, que los tienen que ir llenando las actividades también. Esto hasta el 13 de mayo. Video exposición en redes sociales, esto igual hasta el 27 de mayo, hasta el 27 de mayo. Y las evaluaciones parciales, el 6, el 13 y el 20 de mayo. Esas son las actividades que tenemos, mis queridos pastores, pastoras, hermanos, hermanas. Preguntas, comentarios. ¿Cómo vamos en la clase? ¿Cómo estamos desarrollando? ¿Alguna observación? ¿Qué dicen? ¿Qué les está pareciendo? Quisiera su retroalimentación. Hermana Janine, perdón. Muy interesante todo lo que estamos viendo, porque justamente en el anterior módulo llevábamos espiritualidad y afecto comunitario. Entonces se relaciona muchísimo y realmente es algo complementario que nosotros, y tal vez, bueno, yo personalmente estoy comprendiendo muy bien las clases y realmente cómo tenemos que trascender, ¿no? E influenciar a otras personas es realmente importante, porque ser cristianos no solamente es un nombre que llevamos en la frente y así, sino que cada uno de nosotros tenemos que dar ese ejemplo, ser luz y poder también impartir a otros el evangelio a través de nuestras acciones, de todo lo que hacemos. Y eso, quería preguntar, licenciado, acerca de los videos. Me ha atrasado, no sé si podría comentar recién desde el lunes. Claro que sí. Normalmente los días viernes es el tiempo en donde pueden ir revisando hasta cada ciclo semanal.
empieza el lunes y termina hasta el día domingo. Y algunos el día domingo empiezan a completar todos las tareas tal vez o asignaciones que tienen pendiente. ¿Ya? Así que lo puede ir haciendo todavía, hermana pastora. Muchas gracias, licenciado. Ven, hermana Lady, luego hermano Demetrio. Hermana Lady, ¿qué novedades? Licenciado, buenas noches. No, es importante, creo, todo lo que estamos aprendiendo, porque si bien estamos aprendiendo la teoría, es importante ponerlo en la práctica y me parece pertinente los ejemplos que hace, porque van de acuerdo a la realidad. Repasar, ¿no? Lo que decía Pablo y los otros psicólogos, creo que es bastante importante y un aspecto que quiero destacar es que usted lo pone con ejemplos, y eso hace que se pueda comprender mejor. Si bien lo habíamos llevado en algunas veces, tal vez no lo en el chat. No sé si los videos de las grabaciones de la clase nos puede enviar o tal vez en otra parte que están en algún lugar para poder revisar por mi situación que le comentaba de los sábados, que el sábado no puede estar y yo quisiera repasar, ver qué han hecho, por favor, gracias. Perfecto, hermana Lady. Voy a consultar al ingeniero a dónde debo subir, sí, a mi canal. Probablemente va a estar en mi canal y les informo en el grupo de WhatsApp dónde están los videos. Les voy a pasar también el link. ¿Ya? Hermano Demetrio, muy buenas noches. Licenciado, buenas noches. Solo una consulta referente a los videos. ¿Solo vamos a comentar o también enviarlo luego a su correo? No, solamente coméntelo, mi hermano, en el Google Sheets. Tienen un apartado, ¿verdad? Donde dice videos del módulo. Y ahí en los videos módulo están de lunes a viernes un video que refuerza el aprendizaje que estamos recibiendo. Y en ese video le dan el link y se van a YouTube. Y en YouTube, ahí, a ver, voy a ver si alguno ya ha comentado, voy a ver si están ya. He visto que, ¿de quién he visto ya comentarios? A ver, vamos a ver en este instante. Los videitos son alrededor de 10 minutos más o menos, entonces van a tener ustedes tiempo tranquilo para poder verlo. Y ahí en el video o en los comentarios de YouTube, ustedes van a poder transcribir especialmente Mis hermanos, mis hermanas, continuamos con el avance y el contenido. Está bien, licenciado. Solamente de lunes a viernes, ¿no? No se puede adelantar, ¿no? Pues tiene que ser la secuencia semanal, ¿no? Sí, como entenderán mis hermanos, estamos avanzando semanalmente una unidad. Inicialmente. Perdón. Estamos avanzando una unidad, así que pueden ir semanalmente concluyendo la unidad. Muchas gracias, licenciado. Listo, mis hermanos. Bueno, un gusto verles siempre, o por lo menos saber que están ahí, aunque tal vez no los veo, pero que el Señor los bendiga enormemente. Es un gusto siempre para mí compartir, escuchar sus necesidades. Me pueden escribir con toda confianza y estoy ahí también para apoyarles en el proceso de su aprendizaje y si fuese tal vez alguna necesidad también individual, personal que tienen, está mi número ahí atento para poder ayudarles. Vamos a terminar hasta ahí, mis hermanos. Que el Señor los bendiga enormemente. Nos encontramos el día sábado, por favor, estemos tempranito y así aprovechamos también el tiempo que tenemos y saquemos el mayor provecho. Que descansen bien. Muy buenas noches. Hasta el día sábado, mis queridos pastores, pastoras. Que el Señor los bendiga. Gracias. Amén. Bendiciones. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bendiciones. Paz de Dios. Bendiciones. Bendiciones, licenciado. Bendiciones, pastores.